Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Marcando la Diferencia. El día de hoy cuento con la presencia de dos hermosas mujeres, como pueden darse cuenta, representando a Santo Domingo, Liliana Rivas, y a Colombia, Rivka, bienvenidas. Qué gusto tenerlas Marcando la Diferencia. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Placer. Estamos súper bien aquí en la ciudad de Nueva York. Ya el frío yéndose un poquito. Con el calor de la primavera. Yo todavía no he podido... ¿No te acoplas al No, todavía no he podido ver ese calor de la primavera aún. Está todavía un poco frío. Sí, Okay. Así es. Feliz de estar aquí contigo. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das a nosotras dos de llegar a todos y cada uno de ustedes. Perfecto. El día de hoy vamos a compartirles un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca del ego, que me ha llamado mucho la atención y que Rivka, pues el día anterior estuvimos conversando y salió este tema de una plática casual en el cual compartimos puntos de vista diferentes, ¿no? Yo tenía mi punto de vista del ego como algo malo, pero en cambio Rivka vino y me dijo, no, o sea, ¿por qué es lo malo? Y con sus conceptos, con sus ideas, como que completo ese esquema mental, diría yo. Y fue como la pieza de rompecabezas que faltaba para ampliar mi contexto y decir como que es verdad, o sea, el ego no es algo malo. Entonces, cuéntanos, tú me decías que el ego me sirve para sobrevivir. Retomando lo que hablábamos, yo decía que muchas veces yo lidio mucho o peleo con mi ego superior, porque es la vocecita interna que tengo en que haz esto, haz el otro, o me limita. Tú puedes, tú no puedes. Entonces, para mí era como que algo malo. Sí, en efecto. Bueno, así como Diego nos está compartiendo, fue una plática casual, ¿sí? Y bueno, yo doy clases de cábala actualizada. Y obviamente cuando él me comparte eso, pues a mí me da mucha risa, porque yo no le había dicho que yo era maestra de cábala ni nada. Y empecé a decirle, pero ¿y quién te enseñó de que el ego es malo? ¿Sí? ¿Por qué tenemos ese concepto? Precisamente por todo lo que se ha hablado, ¿no? Se ha hablado muchísimo acerca de que, mira, ese ego que tenemos es el que tenemos que callar. Ese ego que tenemos no nos ayuda para nada con nuestro ser superior o con nuestro yo cuántico o con nuestra espiritualidad y etcétera, ¿no? Y son conceptos que tenemos en nuestra cabeza y precisamente creemos que tenemos que pelear como con ese diablillo o tenemos que pelear con él continuamente. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, empiezas a darte cuenta que no es así? Que simplemente tú no conoces la función que él tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a conocer para qué sirve el ego, te das cuenta que sin él no puedes vivir en este plano físico, ¿ok? Entonces, si tú no puedes vivir en este plano físico y no puedes jugar a la personalidad que eres hoy en día, por ejemplo, en este caso yo, Rivka Mena, en el caso de Diego, en el caso de Liliana, entonces no pasa nada, porque ¿para qué estás en este plano físico si no puedes vivir? Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos en el cerebro, sí, tenemos 3 funciones completamente distintas y cada una de estas funciones trabajan en conjunto como trabaja nuestro cuerpo, pero cada una de ellas tiene su inteligencia propia y tiene también sus conceptos, ideas preestablecidas de acuerdo a la enseñanza, a los paradigmas, a la cultura en la cual tú te mueves. Por eso, no es lo mismo que Diego esté en la cultura ecuatoriana, por ejemplo, a que yo esté o haya nacido en la cultura colombiana, o Lili en la cultura de República Dominicana. Ya son 3 conceptos totalmente diferentes, se van a mover nuestros sistemas de manera distinta a pesar de que hablamos el mismo español. ¿Ok? Entonces, cuando tú te pones a estudiar tu cerebro, solamente nos vamos a enfrascar hoy en el cerebro. Cuando tú te pones a estudiar y te das cuenta que él es una antena y como antena emite información y recibe información.
y va a emitir información de acuerdo a sus paradigmas, pero va a recibir información de acuerdo a la conciencia que se está moviendo colectivamente. Pero ¿cómo recibe él esa información? La va a recibir de 3 maneras. Hay una que se llama sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de toda la parte emocional, ¿sí? Hay otra que es la que nosotros conocemos como la parte intelectual, ¿ok? Que es donde nosotros recibimos la parte intuitiva. Y hay otra que es el cerebro reptil, y de esa es la que yo te vengo a hablar hoy. Resulta que en el cerebro reptil es donde tú y yo conocemos el ego. El ego es la herramienta que usa el cerebro reptil para poder acoplarse a este plano físico, ¿ok? Por ejemplo, ustedes ven que en el momento que un animal nace, explícame por qué el animal en el momento que nace inmediatamente sabe qué debe hacer. Se levanta, ¿sí o no? ¿no? Intuición. Pero ¿qué estás usando de los 3 que acabamos de decir? De la neocorteza, ¿sí? La parte intuitiva es donde está la neocorteza. El cerebro reptiliano, que es precisamente donde está el ego, y el sistema límbico, que es la parte emocional. Tienes que sobrevivir, o sea, que el ego es el que te Tienes ayuda. que sobrevivir, lo acabas de decir. Pero no es eso parte de la intuición que tú dices. No, o sea, es instinto. El instinto. Es muy diferente el instinto a la parte intuitiva. ¿Cuál es la parte? Y el ego hace un papel fundamental en el instinto. Es que sí, es que el ego, fíjense, o sea, sin el ego, el animal no puede inmediatamente tener las facultades de ataque, defensa. El animal no puede, ojo con esto, no puede tener la habilidad de levantarse inmediatamente, sale de cuando ya pues la madre animal lo tiene, inmediatamente él por instinto se levanta y sabe que ya tiene la fortaleza para poder ir a hacer lo que tenga que hacer, a consumir sus alimentos, a lo que sea. Esa parte la mueve y la genera el ego. El ego es el que te permite sobrevivir en pánico. O sea, por ejemplo, tienes una situación de pánico y te paraliza, pero también te da la habilidad de la adrenalina que corre en tu cuerpo para que tú puedas responder. Eso lo hace el ego. Otra cosa que hace el ego, por ejemplo, bueno, y si sigo no paro, pero por ejemplo, el ego te da la facultad de que tú ves un obstáculo, estás en un 3er piso y tú sabes que si te tiras, pues te va a ir muy mal. Entonces, él te da la facultad de decir, no me puedo lanzar. Sin el ego, tú te lanzarías. O sea, podemos relacionar también al ego como con el sentido común. El sentido común, si yo me lanzo, pues me muero. Así mismo. O sea, en este caso, tú sin esa herramienta no puedes habituarte a este plano físico en el cual tú vives. Ok, ahora mi pregunta es, yo entiendo tu posición que el ego nos ayuda a sobrevivir. Ok, correcto. Pero ¿cuándo es ese momento en el que esta idea o este pensamiento empieza a distorsionarse y se vuelve negativo en tu vida? Como que he escuchado hablar muchas veces, no, es que tienes el ego inflado, no es que te crees mucho, no es que tú piensas que puedes pisotearme, pues no. Entonces... El tema con eso, gracias por la pregunta, porque fíjate que el tema no es de que distorsionemos o no el ego. Eso también es un concepto, no es un paradigma bien montado de que creemos o consideramos de que esta persona hace mal porque tiene un ego inflado o hace mal porque se cree lo último. Fíjate que no. Resulta que cada una de las personas que estamos en este planeta Tierra vinimos con la función de evolucionar, ¿ok? Y en esa evolución tú decides de qué manera lo quieres hacer. Si tú quieres ser egocéntrico, está muy bien, es tu decisión. ¿Por qué? Porque resulta que tú viniste aquí a experimentar todas las facetas, pero a nosotros nos condicionaron de tal manera
que nos dijeron, para modo que tú seas aceptado en esta sociedad, debes de comportarte de tal y tal manera. El que no se comporta uniformemente de esa manera, ya está fuera del contexto o fuera de la línea y ya esa persona se considera como egocéntrica. Ok, también lo que hacemos en ACES, los implantes, lo que aprendiste del otro, lo que te van diciendo, lo que tú vas tomando del otro. Así mismo. O sea, el tema aquí es O que... sea, el ego se adapta a las normas de la sociedad. O el ego es neutral. Y llega y tiene que adaptarse a las normas que se están poniendo en la sociedad. Y si tú no haces caso, pues te consideras egocentrista, rebelde. No, el ego es una herramienta, fíjate. Okay. Como por ejemplo Google. O sea, ¿qué apreciación tienes tú de Google diferente a que vas a ir a una Google Maps, por ejemplo? Vas a ir a una dirección, pues tú usas tu Google Maps y sencillamente vas a esa dirección con esa herramienta. El ego es una herramienta. Lo que pasa es que a nosotros no nos enseñaron ni siquiera para qué sirve y lo que hicimos fue poner juicios constantes. Y fíjate, juicios todo el tiempo. O sea, el que se salga de la norma no sirve, no funciona. ¿Pero por qué? Por los paradigmas, por las estructuras que tenemos establecidas. Lo que te pasó a ti. ¿Cómo se llama eso en Kabbalah? Ampliación de conciencia. Tú tenías una percepción que era malo. Entonces, ¿qué pasa cuando creemos que algo es malo? Peleamos, batallamos. Sí, pues justo comenzó la conversación por eso que te dije yo, peleo conmigo. ¿Cómo? Y fue tu cara como, ¿cómo? ¿Y quién te dijo que es malo? Y sí, porque fíjate que cuando entendemos que tú eres conciencia y que tú como conciencia, el ego solo espera que tú le des la instrucción. Porque es una herramienta. Es que ese es el problema, cuando tú no sabes cómo usar esa herramienta. Yo tenía mi contexto que era algo malo y que yo tenía que batallar conmigo constantemente. Entonces tú llegas y me das nueva información, mi paradigma me cambia, el contexto se expande y digo, o sea, le vi como que, como dice Liliana, ver las dos caras de la moneda. Así entonces yo estaba viendo solamente el un lado de la 6, cara. Yo veo un 9. Y ves la cara, yo veo y ahora estoy viendo un poco más, aunque igual me resulta un poco más complejo. Pero ¿por qué complejo? Es interesante esto. Porque como tú dices, entre comillas, conocemos el ego, cuando dijiste antes, y obviamente es como que conocemos, porque en realidad no lo conocemos. Y como te digo, o sea, hay un límite, no sé si poner un límite entre, como tú dices, usar el ego como una herramienta y aprender a usarlo correctamente. Así es. O que la sociedad lo siga viendo como que no, ese es un egocentrista, eso es malo, se cree más, o que la mayoría, o el pensamiento colectivo que todos tenemos es como que el ego es algo malo. Porque no todos tienen acceso a esa introspección que tú me hiciste decir, no, o sea, ¿por qué? ¿Y por qué tú consideras que es malo? Entonces, tú me cuestionas a mí y ese cuestionamiento me ayudó a aprender y entender un poco más, decir, ok, a razonar en lo que estaba diciendo y se expande la conciencia. Yo te pongo un ejemplo. En el momento que nosotros nos estancamos, o sea, voy a poner un ejemplo fácil, como para entender esto un poco mejor. ¿Qué pasó con el BlackBerry? ¿Te acuerdas del BlackBerry? ¿Qué pasó con el BlackBerry? Se desactualizó y desapareció. Eso mismo sucede con nosotros. Así no lo veamos, estamos en una desactualización. O sea, queremos lo último en tecnología, usamos los últimos aparatos, usamos absolutamente todo lo que tú quieras, el mejor computador y no sé qué, pero este computador, no lo conocemos. Lo tenemos totalmente descuidado, no tenemos ni idea para qué sirve el sistema límbico. Y esas son las clases precisamente de las que nosotros damos en Kabbalah. ¿Por qué? Porque cuando tú te conoces, ya tú empiezas a usar las cosas como debes usarlas. Por ejemplo, si ya tú sabes que no necesitas pelear con una herramienta, así éramos de bobos. Sí, ya cambia tu paradigma, porque eso ya no tengo que pelear, realmente tengo que aprender a usarlo a mi favor. Sí. Entonces como que es más llevadero, más tranquilo para mí, que no estoy batallando en fricción, estoy como que, dejo que fluya. Y sobre todo entender de que tú siempre has tenido el control, simplemente no lo sabías. Siempre lo hemos tenido. Cuando ya tú no tienes que pelear, entonces, ¿qué pasa?
pues tú simplemente entras en modo de observador para cambiar. Por ejemplo, ¿qué es modo observador? Cuando tú observas tu comportamiento y empiezas a darte cuenta, por ejemplo, estoy pensando mal de fulano. Entonces tú dices, ¿quién te enseñó a pensar así? El solo hecho de tú preguntarte, tú le estás preguntando literalmente a ese BlackBerry, o sea, ese cerebro reptil que tiene una información errada de estar en ataque, defensa, porque ya se acostumbró, llevas muchos años o llevamos muchos años en ese sistema. Para modo de como actualizar ese sistema, nos toca entrar en modo de observador. Dejar esa dualidad de esto es bueno, esto es malo, porque ahí siempre estamos en penduleo. ¿Qué es penduleo? Que así mismo como tú consideras que algo es malo, pues te toca ver, como lo dice Lili, te toca ver de la moneda siempre hay cara y sello. Entonces te toca ver, ya que viste la cara, te toca ver el sello. Sí o sí obligatoriamente. ¿Por qué? Porque eso se llama en Kabbalah leyes de causa y efecto. Y sí o sí se da. Seamos nosotros conscientes o no. Y te pongo un ejemplo claro. Tú seas consciente o no de la ley de la gravedad, te tiras de un tercer piso y ¿para dónde vas? Creas o no creas, vas para abajo. ¿Por qué? Porque existe. No, sí, me encanta el concepto que dijiste de ser un espectador, y he leído y escuchado de muchos audios que te dicen, sal de la caja y vuélvete espectador. Y cuando tú miras a tu vida desde acá, ves todo más diferente. Así es. El contexto se amplía, ves más opciones, ves más oportunidades. Perspectiva. O sea, puedes ahí sí ver la panorámica completa. O sea, cuando tú eres el observador, ya tú no estás metido en el papel, porque el papel es el que te limita a que tú tienes que hacer las cosas como están establecidas. No te abres un abanico de posibilidades y el universo es tan amplio y nos quiere dar tanto que nosotros simplemente estamos transitando el mismo camino que transitaron nuestros ancestros. Seguimos siendo un BlackBerry en pleno siglo XXI. No queremos cambiar a Android, pero sí que queremos tener el último celular. Obsoleto, así es. Así es. Me gusta ese concepto. ¿Y tú crees que para llegar a lo que estábamos hablando, al nivel de preguntarte a ti mismo, de volverte observador, tienes solamente que hacer una introspección, cuestionarte, o cuál es la manera para tú? Porque muchas veces, obviamente, ahora estamos desde una posición de críticos, observando, pero cuando tú estás metida en ese problema, estás en tu burbuja, como siempre digo, tienes un problema en la mente, ok, y dices, ¿y ahora cómo voy a resolver esto? Estoy en esta crisis, y en vez de ver las oportunidades, solamente traes más problemas de tu vida. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera? Porque ahí es cuando yo digo, ahí es el ego donde te empieza, no, tú no puedes, tú no vales, tú no vas a lograr esto. Entonces, el ego se vuelve, en vez de ser una herramienta que te ayude, te hunde. Entonces, para mí, por eso siempre es que tenía ese concepto de que el ego es algo malo, porque cuando estoy en esa crisis, no encuentro una salida fácilmente. Entonces, me pregunto y me pregunto, y cuando digo, pero si salgo esto, no vas a hacer eso, no puedes. Entonces, adquieres el famoso síndrome de impostor. Así es. Te autosaboteas. Exactamente. Sí, autosabotaje. ¿Cuál sería la mejor manera para pasar de este estado a sentarme en las gradas y ver todo desde una perspectiva diferente? Hay algo muy, muy fácil para hacer. La verdad, en Kabbalah todo es simple, ¿no? La luz es simple. Quienes la complicamos somos nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, tienes un problema y hay que hacer algo muy fácil, pero que a las personas no les gusta. ¿Por qué? Porque es fácil. Cuando tienes un inconveniente de lo que sea, o algo que te enoje, o un problema literal en tu vida, detente. No sé si se vieron la película Matrix. Sí, yo creo que sí, casi el planeta que se lo ha visto. Y en esa película, cuando Neo cree en él, ¿sí? Neo es un código para neocorteza, ¿sí? La neocorteza nuestra, en el momento que se despierta, es el observador, ¿ok?
es el observador. ¿Y qué observa? El comportamiento. ¿De quién? De él mismo en este plano físico. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es detiene las balas. ¿Quiénes son las balas? Los problemas, las dificultades, todo lo que tú consideras que es negativo en tu vida, que no hay nada negativo. Todo es lo mejor que te pudo haber pasado. Pero en el instante en el que llega el problema, hazlo de niño. Recuerda la película, detén las balas. ¿Cómo? Respirando. ¿Por qué? Porque la respiración es no solo vida, sino que es espíritu. Lo que tú puedes palpar en el espacio literalmente es vida. Es Dios mismo en acción. ¿Creemos que el espacio está vacío? No, no está vacío. En el momento que tú inspiras, tú no ves que una persona cuando está alterada y está muy mal, ¿qué le dicen? Respira, por favor, respira, respira. No le dicen más nada. Tienes que calmarte, tienes que relajarte. Es lo único que se necesita. Para tú arreglar un problema, para tú estar en modo de observador, solo necesitas detener las balas. Y las balas que representan esos problemas, esos inconvenientes que llegan a tu vida, simplemente necesitan que alguien los observe. ¿Cómo? Deteniéndola. ¿Y cómo se detiene? No se detiene peleando, no se detiene hablando mal, no, se detienen observando cuál es el comportamiento, preguntándote a ti mismo quién te enseñó a pensar así. Y te garantizo algo, como maestra que llevo ya de tantos años de vida y experiencia, lo que sí te puedo garantizar es que en el instante en que tú activas el observador a través de preguntas, tu vida cambia. Preguntándote, solo preguntándote quién te enseñó a pensar así. Por ejemplo, Diego decía algo de cuando empieza a decirte no puedes, no sé qué, es porque tú no le contestas, tú empiezas a pelearle, o tú o yo, o cualquiera, porque todo el mundo, eso es lo que hacemos, eso es lo que nos enseñan. Pero cuando tú empiezas a preguntarle, como a conversar contigo mismo y a decirle, ¿quién te enseñó a pensar así? ¿Por qué piensas así? Cuéntame de dónde proviene esa información. ¿Sabías que eres un BlackBerry? O sea, cuando tú entablas esa conversación contigo mismo, así de simple, sencillamente estás siendo el observador y él de golpe deja de hablar. O sea, lo impresionante es que el tipo dice, ups, soy herramienta. Ups, el tipo se enteró que yo no tengo poder alguno sobre él. Uy. O sea, súper interesante el punto. Y se amplía el contexto. O sea, siempre he hecho, y siempre he dicho en los podcasts, me recuerdo que grabé esa parte que tú me dices, aprende a cuestionarte. Cuando tú te cuestionas, tu contexto se amplía. Cuando tú te haces preguntas, te ayudas a crecer, te ayudas a progresar. Pero el punto es, ¿cómo llegas a cuestionarte? Muchas veces es complicado dominar eso de la mente, porque un pensamiento, Lili, ahí está, cada vez que yo estoy así mal, Lili, está pasando esto. Pero cariño, tienes que hacer eso, y me pega la repelada. Y cada vez que hablo con ella, digo, o sea, tú ya como que me expulsas mis demonios. Porque me ayuda a ver la perspectiva diferente. Lado, claro. Entonces, no todos cuentan con una Liliana que está paciente escuchando todas tus vainas, porque hay muchas veces que estoy ya demasiado estresado, demasiado con todas mis cosas aquí, y Lili como que, ok, respira, pero mira, tú puedes hacer esta cosa diferente. Mira, hay gente que no está pasando así, pero mira, pasa esto. Entonces, tú te cuestionas y dices, es verdad. Así mismo. Sí, se trata de eso. Y de todas las cosas que estás recordando, porque, como decimos, ya tú todo lo sabes. O sea, aplicarla en el momento. No recuerdo qué filósofo dice, pero hay uno que dice que nosotros venimos como una pizarra en blanco. Y que la sociedad, las personas que nos lo vean, lo que vas aprendiendo, van escribiendo en una pizarra. En cambio, tú dices que ya venimos con el concepto ahí incorporado y vamos recordando. Que... Así es. O sea, ¿lo contesta? No. Es que, maestra.
Así como tú tienes a una Lili, así yo tengo a una Mirza. Resulta que nosotros en el, no sé si, bueno, el ADN tiene en este instante tiene solamente 2 hebras unidas, pero hay 11 que están sueltas, ¿sí? La Kabbalah te habla de 13 midot. 13 midot significan 13 atributos, y esos 13 atributos tienen que ver todas con las hebras del ADN. ¿Qué nos quiere decir a nosotros esto? Que toda la información nosotros la tenemos contenida en nuestro ADN, y no solamente son esas 13 hebras, son 22 hebras y vamos a llegar hasta 33. No sé si ves de que en la Biblia aparece mucho el número 33 años, Cristo tenía 33 años y etcétera. ¿Por qué? Precisamente porque este es un código cabalístico que te enseña de que nosotros tenemos el poder de recordar absolutamente todo una vez que logremos hacer la conexión entre estas hebras. ¿Ok? Entonces no somos pizarra en blanco, porque fíjate que si tú te das cuenta, en el momento que la mami nos concibe, ya desde ahí estamos teniendo la información de la mami. Ni que hablar de los cromosomas de papá, o sea, toda la información contenida que tienen papá y mamá está ligada y fusionada en mí. ¿Ok? O sea que ya de plano yo vengo condicionada. Por eso la Kabbalah te enseña que nosotros venimos en esclavitud. ¿Por qué? Porque ya de plano, mira, tienes una influencia astral que te limita a que tú eres de tal y tal forma. ¿Por qué? Porque naciste bajo la influencia de tal signo, bajo la influencia de tal planeta y todo eso, ¿no? Entonces ya no sé si escuchas personas que dicen, no, es que yo soy pisciana y por eso soy así. No, es que sí me entiendo, o sea, se identifican, ya ahí hay un límite impuesto, ¿ok? Ni que hablar de las vivencias que vamos teniendo, de la sociedad en la cual nosotros nacemos, ¿sí? Entonces, todo eso va a influenciar tus comportamientos, pero ya tú portas información. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a ser el observador y empiezas a cuestionarte, como tú mismo lo decías ahorita? Empiezas a despertar. Realmente lo que estás haciendo es recordando tu información que viene de la neocorteza, que es la parte intuitiva que todos tenemos. ¿No te ha pasado, que yo sé que sí, que tú, por ejemplo, te levantaste, ibas para un lugar y te sentiste que no debías ir? Intuición. Y después te dicen, no, mira que hubo tal accidente, que no sé qué, que y tú, yo iba para allá. Intuición. Todos la tenemos, simplemente algunas personas la desarrollan y otras no la quieren desarrollar o no saben cómo hacerlo, lo que sea, pero todos tenemos la misma capacidad. Y quiero recordarles de que nosotros, si ustedes se dan cuenta, todo es un conjunto. Nosotros, por ejemplo, todos tenemos millones, billones de células en nuestro cuerpo, pero fíjate que cada una de ellas porta información distinta, y por portar información distinta, las funciones que tienen nuestros órganos son distintas, pero siguen siendo las mismas células. Así mismo pasa con nosotros, tal cual. Tenemos informaciones distintas, tú tienes una información distinta a la mía, yo tengo una información completamente distinta a la tuya, más sin embargo, todos somos un conjunto. Y eso tenemos que conocernos. Realmente la Kabbalah te lleva a conocerte a ti mismo. Correcto. ¿Y qué opinas de la frase, somos resultado de los pensamientos que alimentamos, los libros que leemos y las personas que nos rodean? Pues, ¿Qué opinas? pensamiento sí, porque realmente nosotros somos lo que pensamos, sentimos. O sea, la Kabbalah te enseña que pensamiento y sentimiento crean una emoción, y la emoción es la que hace teclea, ¿sí? Para que se den los eventos en tu vida. Solo la emoción es la única que tiene la capacidad de crear tus eventos. Nosotros creemos de que tenemos un destino, es mentira. No hay un destino. Nosotros somos, imagínate un árbol, ¿sí? Ese árbol tiene N cantidades de ramas, ¿sí? Muchísimas ramas. ¿Y qué pasa? Cada rama representa caminos, pero esos caminos solo lo vas a poder, digamos, direccionar, o sea, que tú puedas coger otro camino distinto siempre y cuando empieces a ampliar tu conciencia. O
sea, si tú sigues con la misma información que portas desde el ADN, desde lo que te pasó en la familia. Entonces, en el momento que tú decides, ¿sí? Que tú decides cambiar la información, como por ejemplo a ti te pasó, ahí hubo una ampliación de conciencia. Si ya tú empiezas a hacer la práctica, porque es con práctica, no es al chis de los dedos, si tú empiezas a hacer la práctica ya de autocuestionarte, autopreguntarte, autoprogramarte y no ver al ego ya de la forma como lo veías, sino como tu aliado, tu amigo, el que te da la oportunidad de estar en este plano físico, de compartir, el que te da, bueno, todo lo que ya empiezas a conocer del ego y se vuelve tu amigo, entonces ya no lo ves como lo veías anteriormente, es otro camino, ya no va a ser el mismo el que tenías, ya tú te estás yendo a otra rama, eso se llama en Kabbalah cambiar de dimensión. Has visto que muchas personas, por ejemplo, están enfermas muy mal y empiezan a alimentarse de nuevos pensamientos, sienten distinto, crean una emoción y esa emoción hace que esa persona salga de ciertas enfermedades o de ciertas patologías. Y lo hemos visto. ¿Por qué? Por eso cambiaron de dimensión o de dirección. Pero eso se hace a través de la ampliación de la conciencia. Y la ampliación de la conciencia no tiene forma de que esto suceda si no tienes un nuevo conocimiento, un conocimiento que te amplíe la vista con la cual estabas viendo las cosas. ¿Me consideras también que las personas están haciendo lo mismo? Tú dices, los pensamientos te pueden conducir a ese estado, pero si yo no sé qué clase de pensamientos puedo tener, si yo tengo pensamientos negativos, ¿a dónde lo voy a conducir? En cambio, si yo tengo pensamientos negativos y viene una persona además y te dice, mira, si no tienes que pensar, y medio que te guía, te da consejos o te ayuda a ver la otra cara de la moneda, te puede ayudar también a conducir a ese estado. Claro que sí. O como también puede llegar otra persona y tú estás con pensamientos negativos y viene esa persona y alimenta esos pensamientos negativos y dice, por ejemplo, el típico que hay por lo general, oye, mira, sabes que quiero emprender este negocio, estás con toda la emoción y viene otro y como que, no creo que te vaya bien. No, la verdad no. Entonces, mejor quédate ahí donde estás. Y esa persona como que se cree esa mentira que esa persona está contando y se convierte en su verdad y dice, ok, si él me dice eso, yo confío en esa persona, me está diciendo esto, pues seguramente no puedo. Y se creyó esa mentira. Así es, así lo sintió. Porque es que el tema es, tú ves de que hay muchas personas que pueden pensar una cosa y sentir otra. ¿Y cuál prima? Lo que sintió. Que el sentimiento está ligado a un pensamiento, claro que sí. Estos no se desunen nunca. Ambos están juntos. Pero el sentimiento hace que se cree una emoción. Tú no ves de que, por ejemplo, en el momento, te pongo un ejemplo. Alguien llega, una cosa trágica, vamos a poner una cosa trágica, y le dice a Pepito, se murió tu mamá. ¿Cómo queda? Trauma. Queda, ¿cómo? O sea, inmediatamente, exacto, ahí hay una emoción, sí o sí la hay. En cambio, con el pensamiento, a ti te pueden decir, a cualquier persona le pueden decir, no, no emprendas eso. Y él puede optar por creer en no emprenderlo o decir, ¿sabes qué? Como que no me interesa lo que él diga y voy para adelante. Pero eso no te creó una emoción. En cambio, este tipo de emociones puede hacer una emoción, como la llamamos, ¿no? Negativa o positiva, crea en tu escenario de vida cosas negativas o cosas positivas, por lo fuerte que es. Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes de qué tipo de emociones estamos dejando entrar, porque la conciencia colectiva está programada. La matriz ya tiene una programación bastante afianzada acerca de malos pensamientos. Es muy fácil tener malos pensamientos, pero es supremamente complicado que llegue una Lili a hablarte bien de la otra cara de la moneda y que te diga, mira, te estás enfrascando en algo que no es, las cosas no son así, mira que sí te puede ir bien. O sea, es eso complicado. La mayoría no quiere que tú progreses. Y como tenía una entrevista hace un momento, me decía un amigo, la gente no le gusta mi éxito. Cuando me empieza a ir bien, me dice que estoy metido en narco, me dice que estoy metido en algo chueco. Digo, pero ¿por qué? O sea,
¿Tú crees que ahí el ego está influyendo en eso? Que el ego esté teniendo un papel ahí en esas personas que... Esa es otra clase, porque imagínate, eso tiene mucho... Sí, extenso. sí, mira, te digo, ese es un tema, wow, o sea, cuando te cuente vas a ver de que no es como pensamos. Sí, en serio, no es como pensamos. Tienes que ver las clases, tienes que ir ahí viendo las clases porque tú lo vas viendo de poquito a poquito en vez de... no puedo con Sí, esto. la idea no es tener tanto conocimiento, sino que lo puedas entender. Lo que entiendas lo puedas practicar. O sea, si nosotros realmente hacemos eso, seguimos expandiendo la conciencia cada vez más. Es como si saliste del BlackBerry literalmente para ir, no cambiarte de una vez a Android, no. Vamos haciendo los procesos, ¿no? Los cambios poco a poco. Pero, por ejemplo, esos temas así, el que acabas de tocar, que es una cosa maravillosa, la Kabbalah nos enseña cómo, o sea, brevemente, porque sé que ya tenemos muy poco tiempo, pero es como darte cuenta que tú estás en la dimensión que tú quieres, bajo la premisa que tú quieres, y tú atraes en tu dimensión, porque es tu mundo, tú atraes lo que tú quieres atraer. Y que cuando tú ves que una persona está, por ejemplo, en temas de envidias contigo, quiere decir que hay algo que tú envidias y esa persona simplemente te está mostrando a ti esa cara que tú tienes oculta, porque nosotros somos los mejores actores del mundo para engañarnos a nosotros mismos. O sea, prácticamente somos espejo para todo. Para todo. Lo que tú ves en otra persona, lo que te está pasando es lo que tú estás proyectando dentro de ti. Literal. Y por ejemplo, algo que te enoja, empieza de una, o sea, te dejo este ejercicio. Algo que te enoja, llegó, no sé, tu pareja, el que sea, tu hijo, lo que sea, y te enojó algo, solo detente y pregúntate por qué me enojó. Antes de contestar, solo pregunta qué me enojó. En el momento que tú empiezas a preguntarte, a cuestionarte qué me enojó, si tú eres sincero contigo mismo, te das cuenta de que eso que tú tanto criticas en el otro, lo tienes tú. Okay. Yo estoy haciendo ese ejercicio últimamente, pero muchas veces no pongo respuesta. ¿De dónde viene la respuesta? Siempre llega. Mira, resulta que nosotros creemos, que ese es otro condicionamiento que tenemos, que creemos de que yo pregunté algo al universo o a tu yo cuántico, a tu ser, como le quieran llamar, a Dios, lo que quieran. Sí, igual. Tú le preguntaste algo, entonces tú esperas que todo te venga en revelación divina. Sí, porque así nos enseñaron de que la espiritualidad y todo tiene que ser místico y no sé qué, pues mentira. O sea, ningún místico, ningún nada. A ti te va a llegar siempre la respuesta, porque antes de que existiera la respuesta, antes de que existiera la pregunta, la respuesta ya estaba. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que tú preguntas, a ti te llega la respuesta como visión, sueño, una persona que te habló y te hizo el match o el clic, ¿sí? Que le entendiste, pero siempre te va a llegar la información. Lo que pasa es que nosotros, si no estamos en modo observador, no nos vamos a dar cuenta de los mensajes que nos llegan. Aquí el punto es simplemente salir de tu burbuja y literal, observar, ser el espectador de tu vida. Y tomar de todo. Y todo es perfecto. Así es. Todo es perfecto. Así es. Todo. Simplemente mi conciencia es... Ok, para ir terminando, solamente quiero preguntarte una última cosa. Hablaste del destino, no hay un destino como tal. Los humanos venimos con algún propósito, venimos con algún fin. Sí. Hay tiene que ver con uno para todos. Ok, ¿cuál es ese? Vivir. Wow. Imagínate, nosotros vinimos aquí. ¿Qué respuesta? Sí, y es simple, por eso les digo, la Kabbalah es súper simple, imagínense. Nosotros vinimos aquí, estamos en un mundo metafísico donde somos conciencia, y como conciencia lo tenemos todo y somos todo. Las personas que han tomado, por ejemplo, medicinas sagradas como ayahuasca, sapo, bueno,
cualquier tipo de medicina y han podido experimentar es un estado que se llama nirvana. Cuando lo han podido experimentar, se dan cuenta que somos un todo, un infinito, continuo, permanente, mejor dicho, es algo que no se puede decir con palabras, pero literalmente somos todos, ¿sí? Entonces, cuando ya tú sabes eso, ¿sí? Y bajas a este plano físico, pues te das cuenta de que, hey, en el plano metafísico eres absolutamente todo y viniste aquí, no sé cuántas personas se han visto la película de Avatar, pero literalmente No lo he visto. es más o menos eso. O sea, viniste aquí a experimentar ser humano, porque tú no eres esto. No lo eres conciencia pura, más nada. Más nada, es lo que eres. Tú no eres nada. Exacto. Entonces, quieres es vivir la experiencia de poder tocar, de poder oler, de poder sentir, comer. Es una experiencia, o sea, y cuando empezamos a vivir como turistas, que realmente eso es lo que somos, todo nos parece wow. Y salimos del personaje de estar enganchándonos y jodiéndonos la vida a nosotros mismos. Porque eso fue lo que nos enseñaron, a fregarnos. Pero nosotros aquí vinimos fue a vivir, a experimentar. Calladito con esa respuesta. Muy buena respuesta, por cierto. Bravo por eso. Y es que es verdad, o sea, muchas personas nos olvidamos de vivir y pensamos que venir a este mundo es solamente sufrir, trabajar, quejarte, llorar. ¿Por qué la vida me hizo así? ¿Por qué la vida me hizo gordo? ¿Por qué la vida me hizo flaco? ¿Por qué me soy pobre? ¿Por qué soy rico? ¿Por qué? Ajá. Pero nunca estás contento. Y cuando dijiste, llegaste a vivir. Sí. Disfrútalo. Es la única oportunidad que tienes. Haz de la vida que tienes que valga la pena, deja una huella, cambia el mundo. No. Y lo mejor que podemos hacer es vivir sin expectativas. Wow. Uy, sí, eso sí que es una delicia. Y eso es complicado. Para mí, complicado. No, sí. Son paradigmas. Tú sí que tienes el poder de tirarlos. Es que todos tenemos expectativas. Al menos yo siempre, por lo general, espero que mi novia no me cuelgue por esto. Que no vea el programa. No, por favor. Las peleas que tengo con mi pareja siempre son por las expectativas que yo genero. Y siempre me digo a mí mismo, o sea, no, mis expectativas me están haciendo hacer esto. Yo espero que ella haga algo que de pronto para ella, o sea, como que, no. ¿por qué voy a hacerlo? O sea, para mí está bien esto, este es mi punto de vista. Y yo soy bien del otro cara, la otra cara de la moneda, claro. Y digo, pero tienes que hacer esto, porque yo esperaba que tú hagas esto. Y es cuando hay los roces y, ¿por qué tengo que hacer eso? Pues ahí es mis fácil. Expectativas. Y yo me termino decepcionando siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo expectativas de esa otra persona. Pero la tienes fácil, porque mira, ya tú sabes que son una moneda. Y una moneda tiene cara y tiene sello, ¿cierto? Entonces, si tienes cara y tienes sello, estás siempre teniendo la versión de la cara y la versión del sello. ¿Qué hay que hacer para que sea una moneda? Unirlas. De los dos lados. Ya si tú conoces el lado de ella y ella conoce el tuyo, se unen, lo unifican, sacan lo mejor de la idea que tú quieres que ella haga y de la idea que ella considera que tú debes hacer. Y viven gozándoselo. En paz. En paz. Gozándoselo. Así es como vivimos nosotros. Como digo, o sea, el concepto lo tengo. Justamente un amigo hace rato no me escribió y me dijo, oye, mi amigo, pasa esto, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Y dije, tranquilo, o sea, la confianza, porque dice que ahora como en Ecuador están en un toque de queda, que van a dejarse de verse constantemente. ¿Y cómo hago para mantener la confianza que he construido hasta ahora con ella? Eso no se basa en cuánto tiempo lo ves, simplemente aproveches tu oportunidad para aprender, para valorar su ausencia, para valorar su presencia, y cuando la tengas, pues va a ser algo más bonito. Y sobre todo le dije, no tengas expectativas, porque me dices que yo dije que me venga a ver ella hoy día a las 6, pero él me dijo que no, que para un ratito, ¿para qué? No generes expectativas. Punto, te está haciendo daño. ¿Cómo hago eso? O sea, va a haber un programa que te lo voy a pasar y tal vez te ayude a algo. Y ahí te estás hablando a ti mismo, ¿sabías? No le hablas a él, te hablas a ti. Eso es nuevo también para mí. Porque yo siempre te digo, tú viste un problema, es porque tú eres parte de él.
tienes la solución. Hablar con estas mujeres me está... Siento que mi cabeza está palpitando así. Y eso, solo to be continued. Bueno, sí, literal. por cuestión de tiempo, pues hemos llegado al final. Realmente muy agradecido con estas bellas damas. Rivka, Liliana, gracias por su presencia, gracias por su tiempo, gracias por toda la información que acaban de compartir aquí, que realmente es maravillosa, es valiosa y sé que a muchos les hará sentido. Es un tema complejo de entender, que con tus conceptos pues has aclarado bastante y sé que la mayoría dejará de enfrascarse en el problema y empezar a ser a partir de ahora espectador y tener un poco más de control con su vida. Y simplemente gracias. Gracias a ti. Gracias por invitarnos. En total gratitud. De verdad que sí. La próxima desde cualquier otra parte del mundo. Sí, sí. De seguro. Y los invitamos a que puedan. Mañana tenemos clase en la comunidad Cristal Fractal por la fanpage, así que te invitamos a que puedas buscarnos. Y son los martes a las 11 de la mañana y los sábados a las 11 de la mañana, Kabbalah con Rivka Mena actualizada. Así que muchísimas gracias a ti por habernos invitado. Vayan a la página, síganla, hagan sus preguntas que créanme, les va a cambiar el paradigma y su cerebro, al igual que el mío, va a estallar. Así que gracias por haberse quedado hasta el final, gracias por un episodio más de Marcando la Diferencia. Mi nombre es Diego Álvarez, síganme en las redes sociales, Marcando la Diferencia. ¿Cómo te encuentran en redes? Rivka Mena. Rivka Mena sí. Y Comunidad Cristal. Comunidad Cristal Fractal. Ok. Igual a Lili. A mí, bueno, yo en la 147 de Harley. Sí, si quieres que te hagan barras, es una delicia. Es un masaje para el cerebro. Así es. 33 puntos. Hablamos de bloquear. En el próximo episodio hablaremos de lo que es barras. Sí. Y tendremos como invitado especial. Y esperemos que todavía no me vayas. Ok. Sí, necesitamos más de ese conocimiento para que con la ayuda de todos logremos generar otro pensamiento colectivo. Así es. Y pues que logremos hacer lo que venimos a hacer este mundo, vivir. Así que gracias. Estamos hablando en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.